Vamos a cambiar rotundamente de tema, nos metemos en otra cosa completamente distinta, por suerte. Vamos a hablar de un libro para malvinizar las heridas de la Mira, guerra. Algo muy interesante, se llama La Isla Interior, y acá cuentan cómo fue el trabajo en profundidad con los protagonistas de este suceso, por supuesto. Por realmente. eso vamos a hablar con el psicólogo, con Pablo Melicchio, que es autor del libro de La Isla Interior, para hablar un poco sobre este tema. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludan Franco Alvareni y Natalia Marinelli aquí en Duplex en EU2. Hola Franco, Natalia, buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien. Muy bien, gracias, mucho gusto. Lo mismo. Realmente un tema que creo que en el interior nos hemos preguntado todos después de lo que sucedió en Malvinas y con los protagonistas de esta historia, cómo llevar o cómo sobrellevar todo esto. Contanos un poquito la idea de este libro, cómo surge. Bien, buenísimo. Sí, en realidad yo digo que este libro es el hijo, digamos, sucesor, digamos, inmediato a mi libro anterior, que yo trabajé con Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, Ujú. y ese libro se llama El lado Norita de la vida, también publicado por Marea. Una vez que lo terminé, después de un montón de charlas con la madre de Plaza de Mayo y varias presentaciones que hicimos, Ujú. me quedó resonando el final de la dictadura y por supuesto Malvinas como puente hacia la democracia. Y un día en un contexto que nada tiene que ver con la escritura y el psicoanálisis, sino yo estaba haciendo una actividad deportiva, estaba trotando por un parque por el que voy acá cerca de casa, en Castelar. Se me vino la idea de trabajar Malvinas desde los 4 elementos de la naturaleza. Así que me vino esa suerte de insight maravilloso. Y bueno, a ver, ¿cómo puedo pensar Malvinas? Y yo no fui parte directa, pero sí indirecta, porque tenía 12 años. Claro. Tenía algún registro mínimo de la guerra que después les cuento. Ujú. Y creo que para trabajar con mi memoria, que en definitiva también la literatura primero trabaja con la memoria del autor y después apela a la Sí, memoria claro. de las lectoras y los lectores. Así que dije, bueno, miro Malvinas desde la tierra, desde el aire, desde el agua y desde el fuego. Así que fue ese concepto inicial, y después fui en búsqueda de cada protagonista que tiene el libro para que le den letra a cada uno de los elementos de la naturaleza. Estamos hablando de Reinaldo Arce, Sí. Darío Correa, De Alberto Filippini y Sergio Beinroy, ¿sí? Benroy. Sí, perfecto. Sí, Reinaldo Arce inaugura el capítulo de tierra porque él tenía 18 años cuando estaba haciendo el servicio militar obligatorio y fue trasladado justamente a las Malvinas, digamos, al campo mismo de Malvinas. Darío Correa también era un joven de 18 años que le tocó la Marina haciendo el servicio militar obligatorio y después forma parte de la tragedia del hundimiento del Belgrano, y el único militar de carrera con experiencia teórica y técnica es Alberto Filippini, que bueno, fue el que entrevisté por aire. Ujú. Y Sergio Weinrock yo suelo decir, es una suerte de bonus track maravilloso del libro. Aparece en el capítulo de tierra, porque Reinaldo Arce me cuenta de un joven músico que le toca el servicio militar obligatorio y después le toca la guerra de Malvinas, y bueno, resistió en Malvinas pensando la música. De hecho compone digamos, reproduce una partitura en un momento que está de guardia, y me pasó esa partitura que aparece en el libro, y después en el regreso en el Canberra, cuando ya vienen derrotados y tristes y desolados, dentro del Canberra, que es el buque que los trae hacia el continente, en una paradoja espantosa, porque vienen en una suerte de discoteca, y en esa discoteca había un piano, y Sergio, digamos, vuelve a la música, toca el piano, y hay un suceso muy interesante, porque se conmueve mucho con la música, porque él hace música clásica, hace algo de los Beatles, algo de Ujú. Piazzolla, y después le piden que haga el himno, y cuando Sergio hace el himno, alguien grita: muchachos, de pie es el himno, y cuando se empiezan a poner de pie, los británicos que estaban custodiando creen que es un motín y les pegan, cierran el piano. Bueno, va a ser una historia de salvación por el arte y de paradoja de esto de la discoteca y del maltrato a partir del himno, así que también después lo entrevisté a Sergio y queda incluido en el capítulo de tierra.
Totalmente. Es que nos han quedado las heridas muy abiertas a todos. Esta sensación cuando escuchamos hablar de Malvinas, y cada 2 de abril deberíamos recordarlo más seguido, pero bueno, más ahora que se cumplieron los 40 años, hubo muchísimos homenajes en distintos canales. Pude ver algunos, por ejemplo, en History Channel, que era escalofriante escuchar algunos testimonios, y este trabajo que haces, Pablo, hablando justamente con esta gente en primera persona de sus sensaciones y de lo que vivieron, realmente hace que sintamos todo esto desde otro lugar también, como ponernos en la piel de ellos. ¿Cómo fue este proceso para vos, para encontrarlos, para escribirlo, para hablar justamente de eso, ¿no? De sentimientos y todo eso? Sí, me parecía que por eso lo articulaba con el libro anterior, el de Norita Cortiñas. Uno puede hacer un ensayo, una investigación, un ensayo teórico, pero a mí como psicólogo, digamos, ahí el escritor, digamos, me parece que apela más al psicólogo, ¿no? Yo podría escribir un libro sobre Malvinas o lo que sea, ¿no? Lo que yo quiera escribir. Pero me parecía que la palabra había que dársela a los protagonistas y yo después hacer una versión literaria libre, pero de hechos reales contado por estos protagonistas. Así que Reinaldo Arce, que es el primero, fue fácil porque tenía un vínculo de hace unos años a partir de mi trabajo profesional con alguno de sus hijos, así que yo ya lo conocía a Reinaldo y fue el primero que le comenté el proyecto y se enganchó. Él me presentó a Darío Correa, que no lo conocía, y bueno, después trabajé con Darío, y Alberto Filippini también llegué por un contacto profesional, y a Sergio me lo presenta Reinaldo, así que fui como llegando a cada uno de ellos, los recibí en mi consultorio o fui a sus casas, grabé muchas entrevistas y después desgrabé esas entrevistas y a partir de eso trabajé una versión literaria libre que después ellos me la supervisaron, porque yo no quería fallar en los testimonios ni poner sentimientos que ellos no tuvieron y tuve unas respuestas maravillosas de la maravilla que tiene el arte, ¿no? Porque pude, Sergio, cuando yo narro la escena del Canberra, le pongo mi impronta y Sergio cuando lee lo que yo escribí acerca de él, se puso a llorar ese día y me dijo, mira, pusiste en palabras lo que yo no pude poner nunca en palabras, me dijo, así que es lo genial que tiene, ¿no? El arte hecho a conciencia, con amor y con ganas de que la memoria quede intacta y que bueno, en eso consiste este libro, ¿no? Que es un libro que tiene que ver con preservar la memoria, que es el capítulo final, el fuego, ¿no? Y te iba a preguntar justamente eso, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer todo? Y si alguno te dijo que no, que por ahí no quería revivir parte de lo que fue esa historia. El libro me llevó, digamos, un tiempo, digamos, cuando yo termino el de Norita Cortiñas, que es a mitad del 2019, yo diría que en un par de meses, no sé, 2 o 3 meses después, yo creo que para septiembre, octubre del 19, ya empecé a pensar este libro, a tomar algunas notas. Llega la pandemia, iniciada la pandemia, ya tenía avanzado, incluso algunas entrevistas hechas a alguno de ellos. En el medio de la pandemia se enferma mi mamá y fallece a principios del 2021, así que eso obviamente detiene y complica todo el proceso creativo. Lo retomo en el 2021 y lo termino a mediados del 2021, así que digamos prácticamente me llevó casi 2 años, pero la editorial Marea, yo la verdad que estaba colgado en mis cosas y no tenía un registro de que venían los 40 de Malvinas, y fue el criterio maravilloso, así bueno, lo sacamos también como homenaje para los 40 años, así que por eso salió ahora, pero me llevó casi 2 años, y los 4 protagonistas se engancharon, ninguno me dijo que no, y la verdad que y todavía agradecidos porque justamente este artículo que ustedes leyeron que escribí para Infobae, ¿no? Es decir, ellos fueron víctimas de la desmalvinización y la tarea que tenemos que hacer es malvinizar, ¿no? Y a mí me sonaba también malvisanar, ¿no? Malvinizar y malvisanar, ¿no? Ayudar a sanar el trauma que deja una guerra, ¿no? Obviamente, y en nuestro país el poco reconocimiento, si se quiere, ¿no? Porque hay como un destrato también para los excombatientes que han luchado y lo siguen haciendo, porque al margen de la lucha con los años que tenían, algunos porque nos imaginamos a ese soldadito, nos quedó esa imagen, y igualmente algunos dicen no, algunos estaban muy bien formados como para lo que estaban afrontando, pero hay otros que no.
Pero además de esa imagen que tenemos todos, y los que hemos vivido en esa época, más o menos teníamos la misma edad, Pablo, cuando sucedió lo de Malvinas, Sí. que era tremendo. Yo vivo muy cerca, vivía en ese momento muy cerca de aquí de Bahía Blanca, y más de uno recuerda cuando íbamos a ver pasar el tren que los llevaba para darles los regalos y las cosas, y todos vitoreando en el momento en que viajaban para Malvinas y pasaban por acá, por nuestra zona. Pero queda en el olvido también, por todo lo que pasaron. No sucede en otros países. Nos sucedió acá, o por lo menos creo, o creemos varios, que tienen otro reconocimiento al que ha sucedido aquí en nuestro país. Sí, no, quizás no hay que olvidar, sí, Natalia, que también coincide Malvinas con la dictadura, Claro, con el fin de la dictadura, con la primera instancia de la democracia. De poco se puso en el juicio a las 3 juntas, en los y las desaparecidas, ¿no? Y Malvinas quedó como en un segundo plano, se retrasó la conexión con la memoria y con la justicia que tenía que tener el hecho de los veteranos, trabajar con los veteranos que fueron realmente abandonados, destratados, claro, pues sobre todo los que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, porque los militares de alguna manera tienen la contención de la fuerza militar, ¿no es cierto?, de la obra social o lo que sea, así que bueno, me parece que y otra cosa importante, que es un poco la trabajo en el libro, es que nosotros países, que nosotros tenemos el éxito como en primera instancia, solo nos importa ganar, si sos segundo en un mundial o en lo que sea, perder no es aceptado, y creo que perder la guerra, cuando parecía que le íbamos a ganar, entre comillas, por las falsas noticias, también mejor olvidar la derrota, ¿no es cierto?, de haber ganado, hubiese sido otro el trato también a los veteranos, ¿no? Sí, realmente escalofriante. Me quedo con la palabra malvisanar, porque realmente de eso se trata, pero en realidad para todos, y tal cual, empezar a mirar las cosas desde otro lugar, ¿no? Este tipo de testimonios y este acercamiento tuyo como autor, al margen de tu profesión y todo eso, también hace que nos pongamos en la piel del otro para saber cómo se siente y para tenerlo ahí al alcance de la mano. Esos libros que necesitamos tener para saber realmente qué pasó, ¿no? Contado en primera persona. Sí, eso creo que es el valor del libro, que más allá del esfuerzo intelectual, literario, está realmente el testimonio de fuerte de los tres, y el cuarto de Sergio también, y creo que aquel o aquella que quiera meterse en Malvinas, en las sensaciones, ¿no?, más que en datos, creo que en ese sentido el libro va a serle útil, ¿eh? Es así. Pablo, te agradezco enormemente este momento y gracias por tu aporte, porque esto va a quedar para siempre. Bueno, espero que sí, es la intención, Sí, ¿no? claro. Y que trabajar, por eso decía, el último capítulo tiene que ver con el fuego, y ahí se me ocurrió la metáfora esta de, digamos, que donde hay fuego, ¿no?, donde hubo fuego, cenizas quedan, pero esas cenizas también, si uno sopla, a veces crees que está apagado un fuego y soplas en las cenizas y lo avivás, así que por eso pensaba que tenemos que trabajar a favor de mantener el fuego vivo de la memoria, ¿no? Exactamente, de eso se trata. La verdad que te agradezco muchísimo. Por supuesto que también les agradezco a ustedes, un placer haber hablado y pensado este tema juntos, y que circule el libro y la memoria de los veteranos que tanto necesitan malvisanarse, ¿no?, todavía. Te pregunto además, ¿cómo hacemos para encontrarnos? Porque nos decías que era de una editorial más chica. Estamos hablando de La Isla Interior, es así como se llama el libro. ¿Cómo hacemos para conseguirlo? Sí, la editorial Marea es una editorial, digamos, obviamente que no está dentro del círculo de los pulpos, los famosos pulpos editoriales, ¿no? Es una editorial muy buena, muy criteriosa. Dentro, yo tengo El lado Norita de la vida y La Isla Interior, 2 libros de mis 10 libros publicados. Los últimos 2 son con Marea, pero tiene muy buena distribución. En las cadenas de librería está, así que se puede conseguir en las cadenas de librería, está en Mercado Libre, también está, digamos, las librerías un poco más chicas también lo encargan y se lo llevan. Quien quiere llegar, y está en ebook también, así que tiene buena distribución. Genial, genial. Bueno, te agradezco muchísimo. Hasta la próxima. Dale.
Dale, que estén muy bien, abrazo Gracias, grande. gracias. Hasta ahí la palabra de Pablo Melicchio, él es psicólogo y nos comentaba un poco sobre su libro, La Isla Interior, un libro para malvisanar las heridas de la guerra y bueno, contó un poco el trabajo con distintos protagonismos relatando en primera persona todo lo que había ocurrido, ¿no?